¿Qué ocurre ahora? Voy a borrar esto un momentico. Ese problema lo resolvimos en clase y está resuelto. ¿Qué pasa si ahora yo hago esto? Y tengo dos, porque así hay uno planteado. Ok, este sigue siendo R, CS'. ¿Qué pasa si ahora yo tengo, es para hacer una extrapolación del problema que hicimos en la clase pasada. ¿Qué pasa si ahora yo tengo dos segmentos circulares? A' y CS' no aportan. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Con respecto a R, están paralelos y están antiparalelos, y el producto cruz es por el seno del ángulo. El seno de 90 y el seno de están paralelos de 0 grados y de 180 grados es igual a 0. Por lo tanto, los segmentos rectos no aportan, porque el DL está, por ejemplo, en este caso, el DL está así, y el DR está aquí. El R, perdón, el vector unitario R. ¿Ok? Por lo tanto, estos están paralelos en estos lados o antiparalelos. ¿Qué cambia en el problema que resolvimos en clases anteriores si ahora tengo dos segmentos R1 y R2? ¿Qué cambia? En el procedimiento del problema, ¿qué cambia? Ahora voy a tener B resultante, B total. ¿Va a ser igual a quién? Vamos a buscar el módulo porque el módulo de B total. Va a ser el módulo. Sabemos que están entrando o saliendo. ¿Quién va a ser? Va a ser B1. Voy a ponerlo así. Va a ser B1 más B de radio 1 más B de radio 2. ¿Qué cambia entre el problema que explicamos en la clase pasada con este, si ahora en vez de un solo segmento tengo dos? ¿Qué cambia? ¿Mm? Señores, ¿qué cambia? ¿Mm? ¿Qué cambia? Bueno, cambia lo que es el sentido de la corriente. Sí, exactamente, tienes razón, cambia el sentido de la corriente, pero lo que quiero que ustedes entiendan es que, por ejemplo, el campo eléctrico aquí, debido a esta corriente, es B1. B1 está entrando, en el punto P está entrando. ¿Cómo está B2? En el punto P. ¿Cómo está B2 en el punto P? ¿Entrando o saliendo? Saliendo. Saliendo. Si yo digo que entrando es positivo, es una decisión mía. Puedo decir que, yo voy a decir, porque no lo tengo en un eje, yo voy a decir, el punto es positivo y la X es negativo, por ejemplo. Entonces, B total, al final me va a dar, este va a ser positivo, el BR1 es positivo y el BR2 es negativo. Yo le puedo quitar el símbolo de vector porque todos están en el mismo plano. Profe, siempre se pone así, si uno está entrando, el otro se pone saliendo. No, es porque por la regla de la mano derecha. Lo puede hacer por ley de Biot-Savart, lo puede sacar por ley de Ampere. No es que si uno está entrando. Sí, Si sí, usted aplica la ley de Ampere aquí, le dice que el campo está entrando al pizarrón para esta circulación de corriente. Para esta circulación de corriente está saliendo. ¿Entiendes? Lo calculo. Entonces lo que quiero decir es qué variedad de problemas tienen para resolver. Resolvimos y está resuelto en el libro y lo resolvimos en clase cuando tengo un solo segmento circular. Para estos segmentos no va a cambiar, ¿verdad? Va a cambiar que para estos no, siguen estando DL y R a paralelo o antiparalelo.
Pero entonces ahora el campo resultante sobre el punto P es el que aporta este segmento y el que aporta este otro segmento. Yo hago los cálculos, le pongo los valores que corresponden, pero tengo que tener cuidado porque uno va entrando y el otro va saliendo. Que lo puedo buscar por el producto vectorial o lo puedo hacer por la ley de Ampere porque ya conozco las dos. ¿Entiendes? Y más en la virtualidad, que puedo usarlo lo que yo quiera. Nosotros hicimos, ese fue un problema que hicimos por ley de Biot-Savart que está resuelto en clase y resuelto en el libro. Entonces, ¿qué otro tipo de problema? Entonces, fíjense, una cosa es que yo pida el campo magnético debido a una circulación de corriente que lo puedo pedir por ley de Ampere o por ley de Biot-Savart. Y otra cosa es qué fuerza realiza un campo magnético sobre un elemento por el cual circula corriente. Estoy clasificando los tipos de problemas. Están los problemas donde una partícula es desviada por un campo externo, pero ella va a una determinada velocidad. Otra es calcular el campo magnético por ley de Ampere o por ley de Biot-Savart, porque está circulando una corriente. Sí, una corriente que circula me provoca un campo magnético. Entonces yo puedo hacer infinitas combinaciones. Lo que tengo que entender que me están preguntando, porque yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto. No tan complicado, no, pero para que ustedes vean qué tanto se puede complicar. Y este segmento es curvo también. Señores, si a mí me piden el campo magnético en este punto P, no tengo problema. Busco este segmento, busco este segmento, busco este segmento y busco este segmento curvo. Y ya yo sé que de A' no aporta y de C a C' no aporta. Porque el DR y el DL son antiparalelos o paralelos. ¿Comprenden? Entonces, puedo tener uno de este tipo. Puedo tener este y en vez de tener el segmento hacia allá, lo tengo hacia acá. Este curvo y luego recto. ¿Qué pasa si ahora está recto? Que no está, antes estaba totalmente paralelo. ¿Qué pasa si ahora este segmento está así? Vamos a volverlo a dibujar. ¿Qué pasa si está así? Este no es el mismo anterior, este es otro. Tenemos una corriente que circula aquí y una corriente que circula aquí y sale por aquí. La forma de calcular el segmento curvo ya la he hecho antes. Y la forma de calcular este pedazo, vamos a suponer que esto llegue hasta aquí. Esto lo puedo calcular por ley de Ampere. No lo voy a poner exactamente ahí, voy a ponerlo aquí. En este sector y en este sector lo calculo por la ley de Ampere y en este sector curvo lo calculo para el sector circular, que ya yo tengo la metodología para calcularlo. Parece que con la ley de Ampere, cuando tengo conductores de longitud L, de una vez escribo la fórmula y aplico la regla de la mano derecha. En este caso, este sector, el DS es así. Entonces, cuando va así la corriente, cuando llega aquí, ¿cómo hace? Vamos a llamarla sector 1, sector 2 y sector 3. ¿Qué aporta este lado? Este lado aporta B1, está entrando o saliendo del pizarrón. Está entrando. ¿Ves? B1 está entrando. ¿Cómo está B2? No, perdón, B1 está en este punto. B1 está entrando. B2 está entrando también. Se dan cuenta que está entrando también, ¿no? Y R, este es el punto P. Y B3, perdón, B2, este sería B3. Y B2, ¿cómo da B2? Vamos a ver. B2, por ley de Ampere, también está entrando. Los tres están entrando.
¿Están de acuerdo? Está entrando, no. ¿Vale? Este está, cuando pasa por aquí, yo lo que tengo que poner los puntos donde voy a evaluar. Cuando pasa por aquí, como la corriente va hacia allá, entra. Cuando pasa por aquí, entra. Cuando pasa por aquí, entra. Si estoy buscando en este punto P, los tres están entrando al pizarrón. Puedo modificar la distribución de los conductores como quiera. Así como hicimos este, que está resuelto en clase, yo puedo hacer este. Donde estos lados no aportan, pero estos lados se aportan si está circulando una corriente I. Puedo hacer la variedad que yo quiera. Me quiero decir, no me puedo aprender el problema de memoria. Eso es lo más importante, no me puedo aprender el problema de memoria. Ok, esos son problemas, ya los resolvimos nosotros, resuelto en clase. Ahora hay fuerza sobre un conductor que circula una corriente. Fuerza de un campo magnético sobre un conductor. Fuerza de un campo magnético sobre un conductor que lleva corriente. Que tiene corriente. Un conductor por el cual circula corriente. ¿Ok? Este es un tipo de problema. Este tipo de problema, en la clase pasada hicimos uno que teníamos un campo magnético que tenía, el campo magnético solamente estaba confinado aquí y teníamos un conductor que entraba aquí, hacía esto y aquí la corriente era como que iba así. ¿Se acuerdan? Está en la clase pasada. Yo tenía un conductor que estaba doblado así, aquí, este pedazo y este pedazo. Y pedían la fuerza que ejerce este campo magnético B externo sobre este conductor que circulaba corriente. Entonces teníamos sección 1, sección 2 y sección 3. La sección 3 se había demostrado que B de 3 era igual a 0. El campo magnético de 3 era igual a 0. Este problema lo resolvimos en la clase pasada. Luego calculamos, pues me andaban en el punto P. No, fuerza sobre el conductor. Entonces en este se demostró que la fuerza de 1, fuerza 1 era hacia acá y la fuerza 2 era hacia acá. Ese lo resolvimos en la clase pasada. Y en este pedazo no había fuerza, perdón, no era campo, era fuerza. La fuerza sobre que ejerce este campo B sobre un conductor. ¿Cómo puede ser ese conductor? Yo puedo tener el mismo campo y tener un conductor, por ejemplo, así. Les digo que por aquí circula una corriente. ¿Ok? Perdón, vamos a ponerla a derecho. ¿Ven? Y yo puedo tener un campo, por ejemplo, entrando. Y este campo es un campo B. Necesito saber la fuerza que ejerce ese campo sobre esto. Nosotros hacíamos esos problemas, por ejemplo, usamos la ecuación que dice fuerza es igual a I por L cruz B. Este era el campo externo. ¿Okay? Esta L era el vector L, porque la corriente no es un vector, entonces yo definía un L que tiene la misma dirección que la corriente. ¿Okay? Como es la fuerza, va a ser perpendicular al plano formado entre el vector L y el vector campo magnético. Entonces yo puedo ver si esa fuerza va a ser hacia acá o va a ser hacia acá, por ejemplo. Y así sucesivamente.
Pero lo difícil aquí, L, no L siempre a la distancia desde dónde hasta dónde y desde dónde hasta dónde. La corriente me la dan como valor y el campo externo me lo da. ¿Dónde está el dato de la fuerza? Decir en qué sentido va la fuerza. Si la fuerza va, lo empuja hacia allá o lo empuja hacia acá. Y en esta sección la empuja hacia acá o lo empuja hacia allá. ¿Ok? Simplemente tengo que aplicar el producto cruz. Si tengo muchas dudas con mi regla de la mano derecha, porque aquí sería, por ejemplo, en esta parte, el dedo en esta parte. L lo indico con este primer dedo. Con este indico B. B está, ¿dónde está L? L está así. Y B está saliendo. ¿Sí o no? L está así y B está saliendo. Quiere decir que la fuerza en esta sección, la fuerza va hacia abajo o hacia arriba. ¿Mm? La fuerza va hacia abajo o hacia arriba. Esto En indica ese L. caso está yendo hasta abajo. Hacia abajo, exactamente. Y luego, entonces, la fuerza es hacia abajo. La fuerza va en el sector 1. Este segmento 1, este segmento 2. Fuerza 1 va hacia abajo. La fuerza 2, el L va así. ¿Va hacia la derecha o hacia la izquierda? Indico con este dedo hacia dónde va la fuerza. Indico la L. Con este indico que el campo va saliendo de la pizarra. ¿Hacia dónde va la fuerza? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Sí? Pero tengo que estudiar sector por sector. Y la fuerza resultante es la suma vectorial de ellos. ¿Ok? Entonces, vamos a buscar, ¿qué otro tipo tenemos? Fuerzas entre conductores. El tema de fuerzas entre conductores. Ya. Ajá. Fuerza entre conductores. Vamos a buscar en clase, nosotros resolvimos uno de fuerza entre conductores. Es decir, este es qué fuerza ejerce el campo magnético externo sobre un conductor que lleva corriente. ¿Qué puede cambiar? Bueno, que ahora yo puedo tener, por ejemplo, el conductor puede ser así, ¿no? Claro. Yo puedo decir qué fuerza se ejerce este campo magnético externo sobre este conductor, por ejemplo. Tengo que buscar la fuerza en esta sección, la fuerza en esta sección, la fuerza en esta sección y la fuerza en esta sección. Claro, nunca sé, los problemas del tipo de examen nunca son tan largos. ¿Ok? Puedo tener uno que tenga un círculo recto y después recto. También. Esta sección y esta sección. Y en todas tengo que aplicar la regla de la mano derecha, por ejemplo, si la corriente viene así. Puedo tener uno así, fuerza sobre ese conductor y así sucesivamente. No importa el diseño que me den, tengo que buscar aplicar esto que está aquí. Tengo que ver en qué sentido que circula la corriente. Por ejemplo, si la corriente va así, el L va así. Y aplico esto. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Esto es el tema de fuerza de un campo magnético externo sobre un conductor que circula corriente. Aplicamos esta ecuación. El otro es fuerza entre conductores, que ese es uno de los que tiene más. Tenemos fuerza entre conductores. ¿Ok? Entonces, el más sencillo de fuerza entre conductores, que luego hay otro que hicimos en clase, era que teníamos un conductor, por ejemplo, que circula la corriente I hacia acá, I1, donde decían que I1 era igual a 80 amperes. Entonces, están separados de otro conductor 20 centímetros. ¿Ok? Dice, el alambre de abajo, M2, sería, la corriente I2 va hacia acá,
Bueno, vamos a recordar. Si dos alambres conductores llevan corrientes en el mismo sentido, la fuerza es de atracción o de repulsión entre ellos. Uno, esto voy a llamar los dos. ¿Ah? Jóvenes. Si este conductor, ¿qué fuerza ejerce este conductor sobre el 2? Las fuerzas de atracción o de repulsión entre ellos. De repulsión. No, porque te estás guiando por las cargas. En las cargas, cuando son del mismo signo, se repelen, y cuando son del signo contrario se atraen. No. En las corrientes, cuando las direcciones de corriente van en el mismo sentido, el conductor 1 ejerce una fuerza sobre el conductor 2, perdón, cuando son iguales se atraen. Esta sería F, ¿por qué la corro? Este sería la fuerza que ejerce 1 sobre 2. Y esta sería la fuerza que ejerce 2 sobre 1. Entonces, esta sería la fuerza que ejerce 1 sobre 2, porque tienen corrientes diferentes, se repelen, y la fuerza de 2 sobre 1, que son iguales pero en sentido contrario. ¿Okay? Entonces, si estos dos conductores tienen el mismo sentido de corriente, quiere decir que va a existir, bueno, vamos a terminar de plantear el problema. El problema dice que fuerza entre, es un problema de fuerza, la corriente I1 es igual, y la masa de 2 es igual a la masa de 2 sobre 0.12 gramos por metro. Me lo dieron por metro porque son de longitud L. Ok. Otro dato que me dan es, dice, están separados 20 centímetros. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el valor de I2 para que no caiga por efecto de la gravedad? No caiga. I2 por efecto de la gravedad. ¿Ok? Para que no caiga por efecto de la gravedad, ¿qué va a pasar? I1 atrae a I2, ¿no? Con una fuerza de 1 sobre 2. Pero como si no lo sostengo con algo, la fuerza de gravedad sobre 2 lo va a hacer, por su propio peso va a caer. Entonces me dicen cuál es el valor de I2. Bueno, simplemente tengo que irme para la fórmula de fuerza. Ya sabemos, por ejemplo, si este es en el eje Y, yo puedo decir que la fuerza de gravedad debe ser igual a la fuerza de 1, 2 en el eje Y, ¿no? Entonces la fuerza de gravedad va a ser igual a ¿quién? A la masa por la aceleración de gravedad, pero la masa tengo que multiplicar por la longitud. Será 0.12 kilogramos por L por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Eso me va a dar 1.18 por 10 a la menos 3 por L en Newton. La fuerza eléctrica, la fuerza de 1 sobre 2, va a ser igual a mu sub 0 por I1 por I2 por L. Eso está, ya lo demostramos en clase, no hay necesidad de hacer la fórmula completa por D. Y más que estamos en la virtualidad. Entonces, yo tengo la distancia D, sí, son 20 centímetros. Tengo la corriente I, sí. Entonces yo igualando las dos ecuaciones me quedaría 1.18 por 10 a la menos 3 por L
va a ser igual a ¿quién? A mi sub 0 por I sub 1 que vale 80 amperes por I2 por L sobre 2 pi por D. ¿Cuánto vale D? 0.2 metros. Las L se me simplifican, por eso es que no importaba que tuviera esa L por ahí atravesada. Me va a quedar que I2 vale, paso el 2 pi para acá, hago todo eso hasta aquí. I2 vale 15 amperes. ¿Ok? Todos estos problemas son tipo examen. En clase, en este solamente tengo componentes verticales en el eje Y. Nosotros en clase resolvimos uno de la siguiente manera, de fuerza entre conductores. En clase está resuelto uno donde, que no lo voy a volver a resolver, teníamos, ya se lo voy a mostrar, aquí ya está. En clase nosotros resolvimos uno así, que decía, tengo dos conductores en un triángulo equilátero donde todas las distancias son 1 centímetro y tengo un conductor aquí que la corriente entra. ¿Okay? Este es I2, este es I2, ellos llamaban esta I1, ¿no? Y decían, me daban todos los datos y me decían cuál es el valor en ese. Recuerden que fuerza es igual a I sub 1 por L cruz B. Y de aquí me daba una ecuación más simplificada que cuando depende de la componente, F era igual, la que está aquí, mu sub 0 por I1 por I2, el módulo de F, pues, vamos a decirlo así, módulo de F, I1 por I2 por L sobre 2pi por la distancia D. Esta es la ecuación que tenemos por ahí. ¿Qué pasa cuando estoy trabajando en otras, tengo más? ¿Qué pasa cuando yo tengo un caso como este? Ese está resuelto en clase, pero vamos a analizarlo. Dicen que todos miden 1 centímetro, ¿no? Dicen, ¿cuál es, en el problema de clase decía hallar I2, problema parecido al anterior, ¿cuál es el valor de I2 si conocemos la masa? ¿Qué va a ocurrir? Que ahora no tengo una sola fuerza. Es decir, ¿cuál es el problema? Decía valor de I2 para que esté en equilibrio. Es decir, tenía que buscar la fuerza, tenía que ver cómo este y este se rechazan. Entonces, esta sería la fuerza 2 sobre el conductor 1. Pero como son iguales, tienen la misma corriente y todo, esto sería la fuerza 2 sobre 1 también, pero debido a este otro. Este le podemos llamar prima. Por supuesto, por gravedad, tenemos la fuerza de gravedad que está haciendo esto. Para que él se mantenga ahí en el aire, me mandan a calcular el valor de I2. ¿Qué podemos observar aquí? Cuando yo descompongo estos vectores, como tienen corrientes iguales y están a la misma distancia, la sumatoria de la fuerza O1 en X es igual a 0. ¿No? Entonces ya yo sé que la sumatoria de la fuerza 2,1 en Y va a ser igual a 2 por esta fuerza. 2 por mu sub 0 por I1 por I2 por L sobre 2pi por la distancia que la separa, que es D, que es 1 centímetro. Y esto simplemente lo igualo
a la fuerza de gravedad, que la fuerza de gravedad, porque ¿qué me va a ocurrir? Que me van a quedar dos componentes aquí, hacia arriba, y una componente hacia abajo. Entonces, para que esté en equilibrio, esto debe ser igual a la fuerza de gravedad. Ok. Este problema, ¿qué variedades puede tener este problema? Este problema está resuelto completico en clase. Esto es un problema totalmente vectorial. Si yo no dibujo los vectores, no estoy haciendo nada. ¿Qué quiere decir? Que vamos a olvidarnos de los cálculos y vamos a ver qué variantes tiene este problema, porque este problema es tipo examen. ¿Por qué fuerza entre conductores? Yo puedo decir qué pasa si yo tengo este aquí y este aquí. Entonces yo digo que esta corriente, así, y este I2, no. Ahora no tengo simetría. Por ejemplo, si tengo este sobre este, ya no tengo simetría. ¿Ven? Ya no puedo hablar de simetría. Ahora tengo que buscar la fuerza de 3 sobre 1 y tengo que buscar la fuerza 2 sobre 1. ¿Qué pasa si ahora si los tengo así? Tengo uno aquí y este sigue siendo 1 y 1 y 3 y 2. Ajá. Ahora yo quiero la fuerza de 2 y 1 y estas distancias me las dan, no importa lo que valgan, no tiene que ser un triángulo equilátero. Si me dan ¿qué tengo que hacer? Si me mandan a calcular ahora la fuerza sobre el conductor 3, como este y este son de signo contrario, y acuérdense que esta es una X, esta es la fuerza de 2 sobre 3, ¿no? Este y este tienen la misma, entonces se atraen la fuerza de 1 sobre 3. Ah, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vamos a poner esto en el eje X y en el eje Y. Yo pongo el eje X y Y donde yo quiero. ¿Okay? Entonces, me dan esas distancias. ¿Qué va a ocurrir? Que la fuerza sobre 3 va a ser igual a la fuerza vectorialmente más la fuerza de 2, 3. Es imposible solucionar este tipo de problemas de fuerza entre conductores, equilibrio de conductores, si no hago los ejes de referencia y no descompongo los vectores en sus componentes XY. Siempre tengo que descomponerlos en sus componentes XY. ¿Ok? Podemos hacer cualquier tipo de problema sobre esto y si yo no descompongo los vectores en sus componentes XY y pongo mi eje de referencia, yo no puedo sumar vectorialmente porque es una suma vectorial. Tiene componente en X y Y, podría tener componente en Z. ¿Ok? Y entonces el último tipo de problema era el problema de... Yo tengo más problemas, pero por ejemplo, este, de la barriga. Ahora un problema de inducción. De las barras estas sencillas que tenemos, lo que pasa es que nos queda media hora. Ahora vamos a hablar de campos inducidos. Ahora, campos inducidos. De ley de inducción de Faraday. Dice, una barra móvil, tenemos un campo, por ejemplo, así como este, campo externo. Este es un campo B.
dentro de ese campo externo yo tengo, vamos a colocar este y este. Yo tengo una barrita, pero que tiene una barra móvil que se mueve a una determinada velocidad. Son los típicos problemas de aplicación de aquí. Ustedes me dicen, esta barra, en este tipo de problemas, en este están asumiendo que toda la resistencia está aquí, todo lo demás es despreciable. Entonces dice, el espesor de la barra mide 0,1 metro. ¿Okay? Me dicen la velocidad B, el módulo de la velocidad, si la rapidez es 2,5 metros sobre segundo hacia la derecha. Me dan que R total, la R de la barra, porque van a considerar que solamente tiene resistencia la barra. Hay otros problemas que consideran que todo tiene resistencia. Y me dicen que el campo B tiene una magnitud de 0,6 Tesla. Calcular, hallar la fuerza electromotriz inducida, hallar la corriente inducida, y me dicen la fuerza sobre la barra. ¿Okay? Fuerza electromotriz inducida, esta es ley de inducción de Faraday. Me dice, el campo, la fuerza electromotriz inducida, como estamos en la virtualidad y tenemos las ecuaciones, la fuerza electromotriz inducida en este tipo de problema viene dada como la velocidad por V por L, no la tengo que demostrar, donde L es la longitud de la sección que estoy considerando. Así que la fuerza electromotriz inducida va a ser igual a 2,5 metros sobre segundo por 0,6 Tesla por la longitud de la barra, que es 0,1 metros. Eso me va a dar 0,15 voltios. ¿Ok? Me piden la corriente inducida. La corriente inducida es igual a la fuerza electromotriz inducida sobre la resistencia. La 0,15 me da 5 amperes. Ajá, el problema parece muy sencillo hasta ahora, pero ahora yo debo determinar qué dirección tiene esa corriente. Porque tengo que determinar qué sentido tiene la corriente para poder buscar qué fuerza hay sobre la barra y en qué dirección va la fuerza. Entonces, normalmente me pueden calcular la corriente inducida y su dirección. Y la fuerza sobre la barra como un vector, así que tengo que decir para dónde va. Entonces, ¿se acuerdan que como tenemos que la fuerza electromotriz inducida es de phi a dt, pero si nos metemos dentro de phi, tenemos que esto es V por A. Entonces, cuando nosotros tenemos el V por A, recuerdan que según la ley de Lenz, esa fuerza electromotriz inducida tiene que tener una polaridad tal que me genere una corriente inducida que se oponga al cambio de flujo. Como la barra está rotando hacia acá, estoy aumentando el área. Quiere decir que esa fuerza electromotriz, esa corriente inducida tiene que ser tal que me ayude a disminuir el campo magnético. Si yo quiero que me ayude a disminuir el campo magnético, yo tendría que crear, por ejemplo, vamos a fijarnos en este segmento, crear un campo que haga esto, ¿no? Hasta ahí me siguen. Esa corriente tiene que tener una dirección tal que se oponga a este cambio. Como la edad ya está aumentando, el B debe disminuir y la única manera de disminuir los vectores de campo es que esa corriente tenga un sentido de circulación que genere vectores en sentido contrario. Si esa corriente me está generando vectores saliendo de la pizarra, ¿en qué dirección va esa corriente?
¿Hacia la derecha o hacia la izquierda en esta sección? ¿Mm? ¿Va hacia la derecha o hacia la izquierda? Jóvenes, este tipo de examen, usted va para el examen. Si no hay ni por dónde agarrar. Dígame pues. Era la pregunta. Ya pues me dijo que tengo examen. Que tengo un estudiante que está presentando examen. Ahorita. Ah. ¿En qué sentido va la corriente? Es decir, la corriente me está generando un campo magnético saliendo de la pizarra. Para compensar la variación, como la corriente aumenta el área porque se mueve la barra hacia acá, hacia la derecha, el campo magnético, yo tengo que tratar de restar al campo magnético para mantener esta relación B por A. Entonces, la única manera de restar vectores a las X es crear un vector en sentido contrario. Ajá. Si la corriente me está generando ese campo magnético, ¿hacia dónde va? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Expliquen la ley de, mire, sí, más fácil. ¿Hacia dónde va la corriente? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Señor, tipo examen, y vale bastante nota decir para dónde va esa corriente. Vale bastante nota decir para dónde va esa corriente. Así que la corriente circula así, la corriente inducida. Eso vale, es decir, vale más decir para dónde va la corriente que el valor de la corriente. Eso es lo que estamos evaluando. Repito otra vez. La ley de inducción de Faraday dice que la fuerza electromotriz inducida me genera una corriente inducida que tiene una dirección tal que se opone al cambio del flujo. Si yo muevo la barra hacia acá, quiere decir que el área está aumentando. Si yo quiero mantener esto constante, yo voy a tratar de bajar el flujo. La única manera de bajar el flujo, perdón, de bajar el campo magnético, es creando flechas en sentido contrario. Veanlo de esta manera más coloquial y posible, creando campo magnético en sentido contrario para que el campo magnético neto aquí disminuya. Entonces, si el campo magnético tiene que estar hacia afuera, si aplico la ley de Ampère, la regla de la mano derecha, la ley de Ampère, si el campo magnético está saliendo, quiere decir que la corriente va hacia allá. Entonces, ¿qué pasa? Ahora ya tendría la corriente inducida en su dirección. Ahora fuerza sobre la barra. La fuerza sobre la barra. La fuerza sobre la barra viene de la ecuación F, que es igual a I, inducido, por L, cruz B, que este es el externo, ¿no? Entonces, ya sabemos que el L es un vector que me indica, vamos a ponerlo sobre la barra, porque la barra es la que se puede mover. Si la corriente viene así, es decir que el vector L va hacia arriba, ¿no? El vector L apunta, vamos a poner un nombre, este es B y este es A. El vector L bueno, ya por lo menos hemos mejorado porque cambiamos hasta de plan con claro. L va, fíjese aquí, de B a A. Y B está entrando a la pizarra, el campo magnético externo, ¿no? Hasta ya lo puedo borrar. Ok. ¿Cómo es L cruz B? Con regla de la mano derecha. Indico L hacia arriba y cruz hacia adentro. ¿Hacia dónde va la fuerza? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? La izquierda. Hacia la izquierda.
Fuerza sobre la barra, sentido contrario. Entonces, aquí simplemente la fuerza, ¿verdad? Pongo aquí, fuerza, módulo de la fuerza, pues, es igual a I inducida. Y este es el externo. 5 amperes, lo acabo de calcular. ¿Cuánto vale L? 0.1 metros. ¿Cuánto vale B? 0.6 tesla. Quiere decir que el módulo de la fuerza es igual a 0.3 newton hacia la izquierda. El 70% de la nota de un problema de este tipo está en decir para dónde va la fuerza y para dónde va la corriente. No puedo saber para dónde va la fuerza si no sé para dónde va la corriente, porque no puedo hacer esta ecuación. Este es un problema típico de examen. ¿Por qué es un problema típico de examen? Ya les voy a mostrar por qué. Es un problema típico de examen porque yo puedo cambiar muchas cosas. Yo puedo decir, mira, ahora la barra se mueve para acá, ¿no? Y es el mismo campo. Este porque yo lo sé, ya lo he calculado. La fuerza va a ser hacia, si B se mueve hacia allá, vamos a hacer el mismo análisis, porque me preocupa ese análisis. B es menos de phi a dt, es la fuerza electromotriz inducida. Es decir, que menos de dt, ¿de quién? Del flujo, que es B por A. ¿No? Entonces, el área disminuye. ¿Qué sentido que tiene que tener la corriente? En este caso, si el área disminuye, tiene que aumentar la cantidad de flechas dentro de la cajita. ¿Ok? Para que aumente el campo neto. ¿Qué sentido de circulación tiene una corriente que cree ese rojo, esa flecha roja? ¿Hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Esa corriente inducida hacia la izquierda. Y la fuerza me va a dar hacia acá. Eso me lo dejo a ustedes para que lo hagan. Ah, pero si les cambio todo, quiere decir que ahora el campo pues, ¿qué tipo de examen? La barra está aquí. No puedo asegurar nada, no me puedo aprender el problema de memoria. Porque ahora está aquí. Ahora, por ejemplo, puede ir hacia acá, pero el campo ahora es diferente, el campo está aquí. Está saliendo la pizarra y la velocidad va para allá. Tengo que hacer el análisis completo otra vez, yo no me lo puedo aprender de memoria. Tengo que decir por dónde va esa corriente inducida. ¿Ven? En este caso, vamos a hacerlo otra vez. Tenemos el B y la A. ¿Para dónde va la...? Está aumentando el área, ¿no? Quiere decir que yo debo crear vectores, ponerlo en rojo, que sean sentido contrario, para que me ayuden a disminuir. Ajá, ¿hacia dónde va la corriente? Hacia acá. ¿Sí? Y la fuerza, si la sacan ustedes, le va a dar hacia acá. Así que no pueden aprender todo de memoria. Tienen que aprender a analizar en qué sentido va esa corriente inducida y en qué sentido va la fuerza. Y aplicar la regla de la mano derecha.
El último problema que me da tiempo de hacerlo ahorita es, vamos a buscar un campo eléctrico inducido por un solenoide, por el campo magnético variable de un solenoide. Hallar el campo eléctrico, este está en clase, lo dimos en clase. Campo eléctrico inducido, campo eléctrico inducido por un campo magnético variable, por un campo magnético, un B variable en un solenoide. ¿Ok? Tenemos un solenoide que tiene un radio R mayúscula. No importa, pero esto vamos a poner afuera. Es decir, entra una corriente I, sale la corriente I por aquí, y el solenoide voy a tener, entonces, para analizar el campo magnético inducido por un campo variable en el solenoide, el campo variable me dijeron que era producido por una corriente, la corriente del solenoide tiene una forma es una I de T, es igual a I máximo coseno de omega T, donde omega es la frecuencia angular. Entonces me dicen, hallar el campo eléctrico inducido en el exterior y en el interior. Entonces, para hallar el campo eléctrico inducido, E inducido para R mayor que R. Si R es mayor que R, estamos aquí, ¿no? Entonces, tenemos la fuerza electromotriz inducida, lo vamos a hacer por fuerza electromotriz inducida, porque luego nosotros tenemos dos ecuaciones. Tenemos que la fuerza electromotriz inducida es menos de phi de T. Y tenemos que la integral de E punto ds, que es igual al voltaje, que es el mismo fuerza electromotriz. Entonces, normalmente para este desplazamiento, yo voy a escribir de una vez la fórmula, me queda que E por 2 pi por R, donde R es este radio, voy a ponerlo en rojo, R es el radio del centro aquí, este es R minúscula, es igual a E, la tengo por aquí. Entonces, yo voy a buscar quién es menos de phi de T. Menos de phi de T es igual a menos la derivada respecto al tiempo ¿de quién? Del área o sección del solenoide, de la espira, del solenoide por B. Va a ser igual a B por el área de la espira. Área de la espira, donde el área de la espira es pi r cuadrado, ¿no? Porque el área de la espira es pi r cuadrado. ¿Ok? Esto es igual, entonces ahora me queda que también tengo el valor de la corriente. También sabíamos que B es igual a mu sub 0 para un solenoide, por N, que es el número de espiras, por la corriente. Esto es para un solenoide. Pero en este caso, B es variable. En este caso tenemos un I de T. No me voy a poner a T porque van a creer que estoy multiplicando por el tiempo. Esto es igual a menos derivada respecto al tiempo de ¿quién? De B, que es mu sub 0 por el número de espiras por I, que es I máximo coseno de omega T. ¿Por quién? Con el doble paréntesis. Por pi r cuadrado. Al final todo es constante, pero menos varía el coseno respecto al tiempo. Entonces, menos de phi de t va a ser igual a pi
R cuadrado, mu sub 0, número de espiras, y máximo, entonces tengo la ecuación de fuerza electromotriz, de aquí puedo sacar campo eléctrico, y tengo esta ecuación. Acuérdense que E, fuerza electromotriz, es igual a menos de phi de T. Entonces, igualando las dos, a todo esto. Al final el campo eléctrico queda despejando de aquí. 1 sobre 2R, que multiplica a mu sub 0 por N, por I máximo, por omega, por R cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué me faltaría? ¿Qué pasa cuando R es menor que R? Estas ecuaciones las pueden organizar y las tienen para este tipo de problemas. Entonces, ¿qué pasa cuando R es menor que R? Cuando estamos dentro del solenoide. Cuando estamos dentro del solenoide es tratamiento similar. Lo que me cambia es que cuando estoy dentro del solenoide, menos de phi de t, menos de phi de t va a ser igual, va a ser menos pi mu sub 0 por n por i máximo, por la variación respecto al tiempo, ¿no? Del coseno de omega t. Aplicando esto, ¿no? ¿Cuánto es el área? En este caso, ¿cuánto es el área? ¿Mm? El área, estamos en un área inferior. Bueno, no vamos a escribirlo completo para que vean el área. Menos la derivada respecto al tiempo de quién. Del campo magnético, si lo voy a escribir de una vez, mu sub 0 por n por i máximo coseno de omega t. ¿Cuánto vale el área? El área en esta parte es menor, porque ahora estamos aquí. El área es igual a pi, pero r cuadrado minúscula, por el de doble paréntesis. Entonces vamos a poner directamente menos de phi de t es pi r cuadrado mu sub 0 es pi r cuadrado n y máximo omega seno de omega t. Esto se va a igualar ¿con quién? Con E por 2pi por R. Entonces al final me queda que E va a ser igual a mu sub 0 por N por I máximo
por omega por R sobre 2 por seno de omega t. Esto es para R menor que R. Para R mayor que R lo acabamos de hacer. Entonces, de inducción son problemas de este tipo y problemas de como el de la variación o fuerza electromotriz inducida sobre una barra, sobre una espira que esté fija, que es en clase hicimos uno. Sé que es mucha materia, estoy de acuerdo con ustedes, mucho, pero yo no tengo, de alguna manera el programa está diseñado de esa manera. Esta parte son, quiero que se concentren en los problemas que podrían ir para el parcial. Una cosa es fuerza sobre una partícula que está desplazándose, hallar el campo magnético en punto P, que puede ser por ley de Biot-Savart o puede ser por ley de Ampère, fuerza entre conductores, fuerza de un campo magnético sobre un conductor, son dos casos diferentes, y este tipo de problemas que son problemas de inducción. El problema de la barrita que se mueve, ese es uno de los problemas donde hay que tener más detalle porque dependiendo de hacia dónde se mueve la barra y qué polaridad tiene el campo, si entra o sale, va a cambiar la corriente inducida, va a cambiar la fuerza. ¿Okay? ¿Alguna pregunta sobre esto? Profe, los temas de la presentación no aparecen en el foro. Sí, tienes que abrirlo más. Lo que pasa es que como es muy largo hacia abajo, tienes que alar por un ladito la pestaña y abres cuando lo ruedas sobre el cursor o lo agrandas, lo tienes. Si no, de todas maneras yo le puedo tomar fotos y se los pongo por WhatsApp. O sea, no aparece el mensaje en sí, con la ¿Te fecha. aparece? Nada más No, aparece el 2 que usted mandó, yo creo que fue el 2 de noviembre. no. En el foro solo aparecen dos mensajes, que es de cuando iba a empezar la clase y el link del Teams en el No foro. pero yo lo puse ayer. Bueno, yo lo reviso ahorita y se los pongo. O si no, se los mando por WhatsApp la foto. De Yo acuerdo, lo profe. puse en las dos secciones. La otra sección sí lo tiene, completo. No sé por qué no se grabó el de ustedes. Pero ahorita lo reviso. Se los copio y se los pego el de la otra sección. Porque en la otra sección sí lo vieron. No sé qué pude haberme equivocado. Para que no saliera. A lo mejor lo cerré antes de tiempo. Ok, entonces, ahorita tienen los que van a recuperar el examen, el primer examen, por favor, la pregunta de campo eléctrico es una pregunta vectorial. Tienen que dibujar los vectores. Si no dibujan los vectores, no les corrijo la pregunta. Porque esos vectores son los mismos vectores que tienen que dibujar aquí con la fuerza, entonces no saben descomponer nada, empiezan a escribir y escribir y escribir fórmulas, y resulta que tú no puedes partir de ningún lado si tú no dibujas primero los vectores y no dices si los vectores salen o entran del punto en consideración. Y les recuerdo que los vectores se dibujan en el punto, como les voy a evaluar campo eléctrico, los vectores se dibujan en el punto, no sobre la carga. Muchísimas personas lo dibujan sobre la carga. No, señores, la fuerza es sobre algo. Si yo empujo esta pizarra, el vector lo tengo que dibujar en la pizarra, no en la mano, no en la persona. Yo estoy empujando, entonces, yo estoy empujando la pared hacia allá, entonces tengo que dibujar el vector hacia allá. Nunca se dibuja el vector. Yo no sé por qué siempre hacen eso. Si yo quiero el campo eléctrico en este punto P, si esta carga es positiva, si esta es negativa, si esta es positiva, por ejemplo, yo tengo que hacer la fuerza de en este punto, es las líneas de campo eléctrico, entonces esta sería la fuerza, si este es 1, este es 2, este sería el campo eléctrico 1. Este es negativo, este sería el campo eléctrico 2, y si este es positivo, el campo eléctrico 3. Perdón que les incite tanto en eso, pero somos 200 estudiantes que dibujan esto aquí. Entonces, claro, después no saben qué hacer. Dibujan un vector aquí, un vector aquí, un vector aquí. Eché la pizarra un poco más para allá. Ah, bueno, claro. Ajá. Que el campo eléctrico se dibuja sobre el punto, no se dibuja en la carga. Hay montones de estudiantes que agarran y ponen esto aquí. Ustedes ponen este aquí.
Y ponen esto aquí. Señores, eso está malo. Comenzando que yo no puedo sumar esos vectores si los vectores no están unidos. ¿Ok? Es así. En el punto tengo que dibujar los vectores. Si no dibujan los vectores, no le corrijo el problema. El problema vale 5 puntos. Tienen que dibujar los vectores. Tienen que llevarlo a las componentes X, Y, para después sumar las componentes en X, sumar las componentes en Y. Necesariamente. No hay otra forma de hacerlo. ¿Ok? Y el de potencial, pues el de potencial son muy fáciles los problemas de potencial. Potencial es un regalito de Navidad. ¿Por qué? Porque yo ubico un punto, ubico otro punto y busco el potencial en este punto. Ah, esta es la carga, esta es la carga. Ah, bueno, si es positiva, pero tengo que, ya no dibujo vectores, pero tengo que saber cuánto vale esta distancia, tengo que saber cuál es esta distancia para poder hacer la ecuación. ¿Ok? Y entonces, el potencial es, si la carga es positiva, el potencial es positivo. Si la carga es negativa, el potencial es negativo. Pero tengo que ubicar las distancias. Si no dibujo los esquemas y no ubico las distancias, no tengo nada. Bueno, entonces los dejo. Nos vemos el próximo jueves, porque la semana que viene es el parcial. Cualquier duda, yo voy a revisar lo de los temas, voy a revisarlo. Está la totalidad de la nota que ustedes tienen en la semana 9, como la pide el INTEC. Está en el aula virtual de cada quien, la evaluación que llevan. Traten de entregar las tareas que tienen pendientes, que todavía se las puede evaluar, pero hay mucha gente que no ha entregado tareas. Entonces los voy a dejar de grabar y los dejo para que... Ok, los dejo pues tienen el examen. Saludos. Bueno, profesor. Yo, profesor.
Bye.